Espero estar a la altura de mi hijo, y a 35 años después de lo que me había propuesto. A veces nos distanciamos de lo que queremos hacer, ¿no? ¿Por qué geólogo? Porque amo la naturaleza. Dejar volar, que no es solamente que se vayan de casa, porque ese es todo el trauma de la generación mía. Este tipo de cosas que a mí me permiten transitar la pérdida de mis seres queridos, casi absurdo lo que voy a decir, con alegría. ¿Por qué siempre te conectás y me escuchás? Y me dijo, porque una vez estaba con la valija en la puerta de mi casa para dejar mi familia. Y escuchándote a vos me quedé. Solo habla cuando tus palabras sean más importantes que el silencio. Bienvenido, gente, ¿cómo están? Un nuevo episodio, un nuevo capítulo, un invitado especial. Hoy tenemos un invitado ultra especial. Ya conocimos al hijo, en otro episodio. Esta vez viene él con su experiencia, su camino recorrido y con todas las cosas que fue viviendo a lo largo de su vida. Así que, bueno, esperamos que disfruten este capítulo. Hoy el invitado especial es Roberto Lencina. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido. Hola, Renzo, muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, honradísimo. Y bueno, espero estar a la altura de mi hijo. Siguiéndose. No sé si físicamente hablando, no creo. No, eso es imposible. Sí, eso es imposible porque es Sí, sí, sí. altísimo Santiago, Sí, pero sí, sí, sí. A los 12 años ya no me animaba yo con él, así que no te hagas problema. sí, no, de a Etapas de la poquito. Yo me vida, sí. acuerdo que a los De a 12 años poco, fue sí. una de las primeras veces que fui a tu casa, me acuerdo, Sí, y que íbamos a jugar al tenis y todo, y sí, sí, ya era altísimo. sí, 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 sí. Eh, contame, Roberto, ¿qué tal tu día hoy? Me decía que te levantabas temprano, hablando un poquito antes de empezar a grabar. Sí, Eh, Contame un poquito así como tu sí, día sí, sí, hoy sí, y de ahí sí, sí, sí. arrancamos. Con todo gusto. Bueno, que contarle a la gente que tengo 60 años, eso es importante para que se ubiquen cronológicamente, porque algunos de los que me están viendo me hacen un poco más viejo y otros tal vez no, pero no importa eso. Sí, pero creo que está Sí, bueno saber con quién están hablando para que también saber por qué pienso como pienso, ¿no? No es lo mismo. exacto. Entonces, no, hoy me levanté excepcionalmente a las 6 de la mañana de acá de Argentina porque estoy Sí, preparando un curso que voy a dar en unas 5 horas, que, bueno, tengo que estudiarlo mucho porque es en inglés. Entonces, soy consultor, entre otras cosas, soy consultor de empresas mineras. Y en este bien. caso vamos a hablar de la idiosincrasia de las comunidades indígenas a los equipos extranjeros, canadienses y creo que estadounidenses. La verdad que no conozco las Claro. personas que van a estar esta tarde, acá en Argentina a la tarde. Así que bueno, estoy estudiando, repasando mi Bien. inglés, los contenidos, ordenando la presentación, así que bueno, hoy es excepcional. No me levanto a las 6 de la mañana en general, me levanto un poco más Claro. tarde, ¿sí? Sí, sí, pero bueno, ese es Bien. el día de hoy, así que bueno, como para entrar en calor. Y para que la gente conozca, bueno, decías esto de que estás como asesor de empresa en la parte de, bueno, lo que es minería Sí, y por otro lado, pero en la parte de diálogo, sería sí, así. sí, 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 mira, Y eh, además, sí, no, perdón. no, por favor, yo soy geólogo, ¿sí? Cosa un poco extraña. No sé cuántos geólogos vas a tener en este espacio, la verdad. No somos demasiados. Y soy geólogo, estudiamos el planeta Tierra desde su origen, su evolución y los recursos naturales. Y yo cuando recuerdo en algún momento dije, bueno, yo quiero ser vulcanólogo. De hecho, que hace 15 días estuve en Colombia haciendo un curso de vulcanología, 35 años después de lo que me había propuesto. Es un lindo mensaje porque a los sueños hay que Nunca es cumplirlos. tarde. Nunca es tarde. El primer mensaje, nunca es tarde. Después, si querés, hablamos un poquito de eso. Pero dije en mi vida de geólogo, bueno, el famoso ¿a qué me voy a dedicar? ¿No? Y dije, bueno, hay dos cosas que no voy a hacer como geólogo. Paleontólogo, buscar fósiles, porque no tengo paciencia, y minería. Dije, no, no me voy a meter abajo de una mina, nada. ¿Y qué terminé haciendo? Minería terminé haciendo. Segundo mensaje, la vida te lleva por donde le parece mejor. Y cuando uno cree dentro de eso, es profesor de la universidad hace 38 años, enseñando a muchas carreras, a muchas generaciones, etcétera, 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 muchos estudiantes con los cuales, gracias a Dios, tuve y tengo una excelente relación, eh, tratando de transmitirle toda esta experiencia, ¿no? En ese momento, bueno, pensé que iba a ser algo de mi vida y terminé, no sé si terminé haciendo esto, pero en el medio de todo eso, en medio de la locura de vida que tengo,
o que tuve, y parte de mi personalidad es trabajar en los medios de comunicación. Hice con la conducción de un informativo en Argentina famosa Cristina Pérez, en su momento cuando yo tenía 29 años. Nada, estaba enojado con mi carrera. Tercer mensaje. A veces nos distanciamos de lo que queremos hacer, ¿no? Y hasta que retorné. Y también me quería dar un gusto, porque mi papá fue un gran locutor. Él falleció en el año 2007 y era una persona de los medios. Yo crecí en una radio, lo veía. En aquel momento no podías estudiar ni locución en Tucumán, y no podías estudiar periodismo tampoco, te tenías que ir. Entonces también quería sacarme el gusto de eso. Pero el tema es entonces que muchos años la incertidumbre fue: ¿por qué hago esto, aquello? Es la sensación de por qué hago tantas cosas, al final de cuentas, quién soy y qué quiero hacer. Bueno, finalmente, esto que hacías referencia al principio, digamos, en este momento de mi vida, que es sin ningún lugar a duda, y no lo digo penosamente, sino agradecido, entrando en la parte final de mi vida, he logrado rescatar experiencias con el tema de comunicación, con el tema de relaciones humanas, nada que ver con la geología, o poco que ver, porque en definitiva cada vez tiene más que ver, ¿no? Con las profesiones en general, con todas, que es el vínculo con la gente. Todo eso me ayudó a hacer docencia, luego a hacer teatro, aprender a comunicar, dar clases, etcétera, formarme como docente, porque hice un posgrado en docencia, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, 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 muchas cosas muy locas que en su momento no tenían sentido. También va un mensaje ahí. Hay veces que no sabemos para qué o por qué nos pasan las cosas. Y en algún momento todo se junta, todo se reúne. Entonces, generé capacidades muy extrañas, porque en el 2013 decidí estudiar mediación, soy mediador. Entonces soy mediador con un título de mediador, pero no estudié mediación para trabajar, estudié mediación para poder mediar mis problemas. Y resultó ser una tremenda herramienta en mi vida, pero en 2013 yo no sabía para qué la iba a usar. Hoy soy mediador en procesos de alta conflictividad, soy como un experto en resolución de conflictos en un sector muy cuestionado en Argentina y en muchos países del mundo, como es el sector minero, especialmente en el vínculo con las comunidades, en este caso originarias o no. No hay mucha diferencia si las comunidades son originarias o no son originarias, simplemente los vínculos. Y tuve que aprender técnicas de diálogo, de mediación, de facilitación, de negociación, me preparé, me capacité, y hoy te diría mi vida profesional y hasta incluso el sustento de mi vida profesional pasa por ahí. Finalmente, este combo extraño, este rara avis, como me dicen a mí en el ambiente, hago esto que pareciera ser que está muy lejanos a la geología, pero la ventaja que yo tengo es que cuando hablo con las comunidades y hago los procesos de mediación, diálogo y negociación, y etcétera, 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 puedo puedo explicar los procesos, porque el otro problema es que en general estos trabajos lo hacen sociólogos, antropólogos, y sin desmerecer su formación, de geología no saben. Entonces, fue todo un tema y sigue siendo todo un tema, qué capacidades tenés que tener en una especialización que aún no está instalada ni siquiera a nivel internacional curricular. Y sí trabajo, y me acaba de llegar un correo electrónico pidiéndome que dé mi opinión sobre esto, porque estoy ayudando a impulsar las reformas curriculares de todas las profesiones que tienen que ver con los recursos naturales. ¿Por qué, Renzo? Porque la ética en la administración y en la gestión de los recursos naturales en un planeta con serios problemas como el que tenemos es muy importante. Entonces, podemos enseñar la parte técnica, eso está todo bien, pero tenemos que agregarle las buenas prácticas. Y las buenas prácticas Las están relaciones. las relaciones, directamente relacionadas con la geoética, que es lo que está bien de lo que está mal, los dilemas, y cuando quieras hablamos de los dilemas. Pero bueno, esa es una introducción. Increíble. Sí. Yo, me parece que ya me ha sido una introducción de todo lo que se puede hablar y que Sí. yo me encantaría poder estar 5 horas hablando Ah, y, y después lo vamos pasando, pero dale. obviamente el Sí, tiempo es hay un limitado. tiempo. Sí. Pero me gustaría mucho volver un poquito, antes de llegar a lo que decíamos esto de la geología y que lo vamos a tocar en este episodio de la mediación en concreto, Ujú. me gustaría que nos conté un poquito cómo era ese Roberto del principio, Ah, bueno. que quería ser geólogo. ¿Por qué geólogo? ¿Por Uh, qué? qué sé yo, mira, está excelente la pregunta, porque yo también le pregunto, especialmente a los estudiantes cuando están por rendir su primer examen en la universidad, les pregunto por qué estudiaron geología, ¿no? Y aparte les digo que es la Sí. carrera más linda del mundo. Y es muy lindo porque a los 60 años veo que ellos lo repiten. Bueno, Ale, ¿por Ajá. qué? Porque amo la naturaleza y porque desde muy pequeño, bueno, yo nací a 20 metros de la parroquia de San Roque. Entonces, ¿qué Sí. hacía? Iba de chiquito allí.
porque me quedaba, y en aquella época teníamos la puerta abierta a los vecinos, no era como hoy, ¿no? Que los padres Claro. estamos preocupados por los chicos. Entonces iba, Sí, salía, alarma de cámara. no, olvídate, era la puerta abierta, los vecinos nos visitábamos a todos. También es bueno que los jóvenes escuchen esto. Y les Bueno, aviso a todos. eso me permite ahí hacer un comentario. Justo aquí en Italia lo vi y lo volví a presenciar porque me acordaba cuando era más chico que había un poco eso de la puerta abierta. Y aquí en pueblos en Italia Sí, lo volví a presenciar de que estábamos comiendo, no sé, jugando a las cartas con sí, un grupo de personas aquí en un pueblo y de la nada abrían la puerta de atrás, porque la casa tenía como dos conexiones, abrían la puerta, hola Nina, ¿cómo estás? Hola sí, patrona, sí, ¿cómo estás? sí. Y era Bueno, todo así. eso puede pasar en lugares donde la gente tiene confianza. Y hablar de la confianza es hablar de las relaciones. Y luego más adelante vamos a hablar de las relaciones, porque si hablamos de los procesos de mediación, tenemos que hablar de la calidad de relaciones. Así que bueno, está muy bueno que lo hayas visto, porque una cosa es que lo cuenten los viejos y otra cosa es que uno lo viva, ¿no? Entonces, bueno, en aquel momento yo 5 o 6 años ya iba ahí a la parroquia, y nos llevaban de campamento. Me encantaba eso. Tengo una enorme capacidad para no extrañar. Entonces, mientras todos los chicos de mi edad lloraban en la primera noche, yo estaba feliz, ¿no? O sea, no extrañaba. Y no es porque la pasaba mal en mi casa, en mi casa la pasaba bomba. Bueno, listo. Capaz que ya era mi ser, una parte de mi ser, no extrañar, o que no sea una característica fundamental el tema de extrañar. Para la vida que llevé luego fue muy importante, porque la verdad que llegué a pasar 40 días de mi vida con los chicos. Tenemos 3 hijos, con los chicos muy pequeños y con Mónica, mi señora, también a cargo de los chicos, y yo 40 días. Entonces, digo, en esto de empezar a pensar por qué me pasan las cosas o qué sucede y en qué momento todo se organiza, ¿no? Para tener paciencia en la vida fundamentalmente. Bueno, iba ahí, nos llevaban de campamento, a los 9 años ya hice mi primer campamento donde tenía que armar la carpa, cortar el pasto con las manos, toda una historia, 15 días afuera en un lugar insólito, y los viejos que nos llevaban tenían 16 años. Sí, Y sí, para mí eran todos los viejos que nos llevaban, ¿no? Eran chicos jóvenes, por supuesto ya algunos de ellos no están, y otros, por supuesto, si yo tengo 60, ellos tienen 70 años. Em, claro. Creo que me enamoré de la naturaleza, y fundamentalmente algo que mi mami, que también ya no está, que, nos dejó en el 2016 para estar en un lugar hermoso, me decía: hijo, vos sos un espíritu libre. La sabiduría de las madres, ¿no? A veces, y no es que yo no le presté atención en ese momento, me quedó muy grabado porque es como que hizo una síntesis de mi vida, ¿no? Como buena madre, tuvo la capacidad de observar mi vida y de decirme cosas tan significativas como esta. Sos un espíritu libre y hay que dejarte volar. Eso también es una buena enseñanza para los padres cuando nos toca dejar volar a los niños, a los hijos, a los adolescentes y a los jóvenes, ¿no? Dejar volar, que no es solamente que se vayan de casa, porque ese es todo el trauma de la generación mía. Oh, no se quieren ir, no se quieren ir. Y la verdad El que síndrome dejarlos del volar es nido vacío. dejarlos volar es dejar hacer su vida. Sí, que después vuelvan a dormir a casa, listo, cuando ellos puedan, pero dejarlos volar es hacer su vida y hacerse responsable de su vida. Bueno, yo comencé con eso, y llegó un momento de mi vida, el famoso ¿qué voy a estudiar? Y cuando iba a estudiar, como no podía estudiar medios de comunicación, ciencias naturales tenía que estudiar, que era lo que había acá y Claro. sigue habiendo. Entonces podía ser biólogo, podía ser cualquier cosa relacionada a la naturaleza. Decidí ser geólogo porque tenía dos primas que nunca más en mi vida vi, de hijas de mi padrino de bautismo que ya murió, y que eran muy exitosas en el ámbito de petrolero, de YPF. Una anécdota larga esa, pero Ajá. y mi padrino de bautismo, que tenía su tallercito por calle San Juan al 100, parece que no estaba muy contento, pero yo no sabía que no estaba muy contento con sus hijas sean geólogas. Y una cosa que yo le pregunté a estas chicas, de cuya vida nunca más supe, es qué hacía el Sí. geólogo, ¿no? Y me dijeron: mira, en segundo años hacemos mapas. ¡Wow! Y acá viene el link con Santiago, mi hijo, el que estuvo acá en este Sí. mismo espacio. Y yo dije: voy a hacer mapas. Y la verdad que nunca me di cuenta que amaba hacer mapas. ¿Qué hacía Santiago de pequeño? Mapas. Ahora, nunca le había contado esta anécdota yo, ¿no? Hijo y tigre, eso funciona acá y en China y en Japón, a donde vayas. Y bueno, finalmente, en aquel momento teníamos examen de ingreso, teníamos cupos, era el gobierno militar,
y teníamos que rendir junto con los ingenieros químicos, así que había que estudiar mucho. Por supuesto, no éramos claro, tantos los que ingresábamos, éramos 25 personas, pero había que estudiar química al nivel de la ingeniería química. Así que bueno, creo claro. que terminé en esa carrera porque tiene que ver con la naturaleza, porque no podía estudiar comunicación, pero finalmente me di el gusto de trabajar en radio, tener un programa de radio, trabajar con Claro, mi viejo en radio, o sea, también un mensaje. Hay que trabajar por los sueños, hay que perseguir los sueños, ese que estás persiguiendo vos. Y algún día vas a estar sentado acá con otra tecnología, con otra persona y vas a tener que relatar tu vida. Y cuando la estés relatando como lo estoy haciendo yo así, es como que le vas a dar una vuelta de tuerca y vas a sí. terminar muy conforme, ¿no? Es como que, ¿quién diría? Ayer Y lo que, dije, ¿no? Pero pero por favor, cero pesimismo. Dije, la verdad que si mi vida terminara el día de hoy, yo estaría conforme porque está todo bien. Es decir, claro. logré reunir todo esto, Renzo, y hacerlo bueno, ¿no? Qué Así lindo que poder paciencia. llegar a decir eso. Yo creo que es muy importante el decir, bueno, si mi vida termina hoy, ya está, hice todo lo que quería o lo que me animé a hacer y como que no me quedó nada pendiente. Y está bueno porque Así es. siempre, bueno, sobre todo cuando somos jóvenes y de la experiencia, es como que siempre tenés algo nuevo para hacer esto, que aquello, como que siempre son nuevas experiencias que querés vivir y que si decimos, bueno, si nos morimos jóvenes, como que algo nos estamos Frustraste. perdiendo. Claro, como que te Sí, mira, frustra, pues decir, no, pues si me muero hoy, pierdo olvídate. esto, no sé, no me casé, no he tenido hijos, o No, no he podido sí, sí. relacionarme mejor con mis amigos, o sea, La como que lista, siempre hay algo de lo que te la, arrepentí. la lista de deseos, ¿no? Ir tachando la lista de Exacto. deseos. El checklist. Mira, el checklist, la vejez, eh, cuando uno es viejo, cuando no tiene proyectos de vida, eso es muy importante. Y uno puede no tener proyectos de vida a los 12, 15, 17, 18 años. Entonces hay una vejez cronológica, que es la que me está pasando a mí, y hay una vejez, ¿no es cierto?, de una Es- actitud frente a la vida. Pero no me pongo como ejemplo yo porque no sirve eso. Comencé a hacer teatro a los 50 años, hace 10 años. Un desastre para el ámbito teatral, por supuesto, pero al margen de eso, la broma, a la par mía, en un grupo muy aficionado de teatro, en donde seguimos yendo para divertirnos, eventualmente comenzó a hacer teatro mi gran amigo Ramón, y él en ese momento tenía 83 años. 83 años y estaba tomando la misma decisión que yo, comenzar algo nuevo en su vida. Hoy Ramón tiene 94 años, está por cumplir 94 años. Eventualmente me habla, con todas sus limitaciones, de auditiva y todo lo demás, y él me sí, dice doctor Cráter, porque yo le hablo de los volcanes, los meteoritos, ¿no? Y sí, siempre me dice, hola doctor Cráter, quiero que nos veamos porque tengo 3 proyectos para discutir con vos. noventa y ah, cuatro años y Ramón no es viejo. Es cronológicamente una persona grande, pero él sí, tiene proyecto de vida. Qué bueno pensar qué proyecto de vida tengo, más allá de que se concrete o no se concrete. Entonces, esto que vos decís, de la ansiedad por cumplir metas, eh, uno con el tiempo se va dando cuenta que el tiempo es muy importante y que lo que uno tiene que aprender es a gestionarlo al tiempo y a fijarse objetivos. Algunos objetivos son un poquito más grandes, otros objetivos son puntuales. La sí, belleza de la juventud es animarse a perseguir los sueños sin límites, cosa que los mayores no tenemos, porque ya tenemos los miedos, buscamos seguridades, nos queremos quedar más quietos. Bueno, que no es el caso mío, pero bueno, yo no sé qué claro. habrá pasado conmigo, habrá que preguntarle a mis Un, padres. un Pero por espíritu ahí va libre, la cosa, ¿no? El espíritu libre, sí, el espíritu como decía tu libre madre. y esa libertad. Exactamente. El tema de la libertad, que absolutamente va acompañada de la responsabilidad, tiene mucho que ver con la confianza. Tiene mucho que ver con la confianza que te dan, ¿no? Con la confianza. Vas de a poco, yo creo mucho en los procesos. Y Sí, que no necesariamente vas a comenzar un proceso y no necesariamente necesitas ver el final del proceso, pero sí haber comenzado ese proceso. Entonces, en ese espíritu libre tiene mucho que ver la confianza, cuando te dan la llave de casa, cuando te dan por primera vez la llave del auto si tienes un vehículo en casa, cuando ya no te preguntan a qué hora vas a volver, cuando vas siendo coherente y respondiendo positivamente con errores y aciertos a la claro, confianza que conexión. te van generando. Exactamente. Entonces, la A mí- libertad
es un don enorme, gigante, la libertad personal, física, pero también la libertad intelectual, y Sí, es algo que deberíamos reapreciar y tiene que ver con la construcción de un valor enorme que es esto, ¿no? De la responsabilidad, de la libertad y de la confianza en las relaciones. Y después, si querés, hablamos de la confianza en las relaciones. bien. Me gustó mucho lo que decía esto de la libertad y me hacía acordar en lo que estaba hablando a cuando mis padres, por ejemplo, yo me acuerdo que a los 7 años, incluso 8 capaz, íbamos mi hermana y yo, y con mi hermano más chico que tenía 4 o 5, ya íbamos a la escuela primaria en colectivo solos. Teníamos, por suerte, el colectivo que nos dejaba en la puerta de la escuela y después cuando salíamos volvíamos a tomar el mismo lugar porque era como que volvía, daba la vuelta y terminaba. Y me acuerdo de eso, de esa libertad que desde chiquito nomás ya teníamos, si bien por limitaciones de que no nos podían ir a buscar, etcétera, etcétera, pero ya íbamos Sí, forjando ese control y esa autosustentabilidad regulación. propia sí, la Sí, autorregulación de poder manejarse solos, la independencia, por así decirlo, sí, y la íbamos forjando de a poco. Y es muy importante porque lo noté mucho con otro tipo de personas que yo sabía o conocía de que en la primaria o de chicos nunca se les dio esa libertad y de claro. grandes, a medida que van creciendo, se nota mucho la diferencia entre, no es ni mejor ni peor, simplemente es diferente, pero se nota mucho la diferencia en cómo se relacionan con las personas o en cómo manejan su tiempo, sus horarios. Obvio, Creo que obvio, cambia obvio. muchísimo. O- Eh, yo creo que parte de es eso, increíble. disculpa, lo dijo Santiago acá, el tema de su desafío de estar en Estados Unidos 6 meses y ver que gente de todo el mundo, porque tenía de todo tipo de gente que vivía con él, digamos, de distintos países con distintas culturas, y esto es mamá, ¿no? Yo digo que las familias tienen la forma de la mamá, ¿no? Que los papás sí, obviamente somos importantes, obvio, tenemos nuestro rol, no es Sí, minimizarlo, pero las casas tienen forma de mamá. Entonces, esto de que Mónica, mi señora, la mamá de nuestros hijos, a los 10 años tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, y yo me enojaba, ¿no? Porque claro, a mí, yo era un bebé malcriado entre mi sí, mamá, mi hermana mayor y mi hermana menor médico ya no está, pero quiero decir, esta historia de lo malcriado a tener que formar una familia con mi señora que venía de otra forma de crianza, sí. donde ya a los 10 años ella limpiaba la casa, hacía esto, hacía aquello, todo lo demás, esto que hoy suena horroroso, ¿no? Pero los resultados se ven con el tiempo. Entonces, Santiago, y me permito hablar por él, era totalmente independiente cuando estuvo en Estados Unidos. Y él pudo ver los frutos de esto mismo que está diciendo vos, de haber apostado a crear un espíritu independiente y autosustentable, como bien lo dijiste vos, ¿no? Exacto. Entonces, sí, los padres, mira, no sé cuántos padres irán a escuchar y ver esto, pero los padres cometemos muchos errores y generamos muchos dolores en nuestros hijos. Y muchas veces somos padres tóxicos. Y el famoso lo hice por amor, hijo, a veces no alcanza, ¿no? Entonces, tenemos que tener un momento de reflexión y tenemos que aprender no solo a arrepentirnos, sino a decirlo. Y eso es muy importante. Y eso también es un proceso, ¿no? Porque si no, las heridas no sanan. Y la verdad que en el andar Sí. de la buena fe y del amor construimos dolores y los dolores nos condicionan en la vida. Así que, bueno, perdón, me puse un poco, Un no sé si poco, sí, no, está perfecto. Justamente hablando, me acordé de que en realidad son la primera persona que tiene hijos que están en el podcast, eh, el primer padre de familia que está en el podcast y la verdad que mucha de esta visión por ahí las pierdo o las perdemos en lo que vamos hablando porque no hemos tenido esa experiencia. Por más de sí, que, bueno, en nuestro caso por ahí vivimos o transitamos un periodo en lo que sería el movimiento familiar cristiano, que era sí, un grupo destinado a la familia y el construir y en analizar el rol de padre y en entender que los padres por ahí se pueden equivocar, que esto de que lo hago por amor, pero también hay veces en la que nos justificamos en el lo hago por amor y queda en eso, sí. y otras veces que en realidad Olvídate. no hay forma de saber qué es lo que puede pasar y trato de hacer lo mejor No, posible.
pero y no es tengas increíble duda. el tener esa visión. Por supuesto, y llegar un momento de la vida donde nos tenemos que ir de este mundo con pocos saltos, con pocas deudas, ¿no? Entonces, esto de curar heridas, esto de reconstruir relaciones, esto de sanar relaciones, mira, hoy pagamos para que alguien nos escuche. O sea, es increíble que invertamos dinero para que alguien nos escuche en una silla, en un sillón o lo que fuera, ¿no? Y yo aprecio mucho porque yo lo hice y yo impulso esto en mi familia y es sanador. Pero a veces necesitamos procesos muy íntimos que escapan a la metodología de los psicólogos, eventualmente de un psiquiatra, y tienen que ver con las Sí, relaciones, que es un tema central, cómo hemos construido, porque somos producto de nuestra historia, eso no tengan dudas los jóvenes, somos producto de nuestra historia. Hoy lo voy a decir en mi curso. La gente con la que ustedes se relacionan, le voy a decir a estos extranjeros, son producto de una sí, cultura, de una forma, de una idiosincrasia. Y cuando empezamos a disimular, en mi casa sí hacía así, y vos en tu casa sí hacía así, y todo lo demás, y los chicos están en el medio y son víctimas de permítanme, si es claro, un poco torpe la expresión, de la estupidez, ¿no es cierto?, de la discordancia y de la estupidez de la tensión innecesaria. ¿Y saben qué? Somos claro, responsables. No hay que quitarse. No es cargar con una... No estoy hablando de culpa, estoy hablando de responsabilidad. Y hay que tomarlo como tal. Entonces, eso hay claro. que trabajarlo. Y hay que llegar a un momento Hay de la un, vida donde hay que reconciliarse, Renzo, con la vida y con los sí, chicos, y los chicos con uno y todos. La reconciliación es un exacto. hermoso camino. Y la reconciliación, perdón, y ahí te dejo, es especialmente con uno mismo, porque a medida que uno avanza va creando Es cada vez más culpas, más culpa, y el desafío más grande no es perdonar al otro, sino es perdonarse uno mismo. Pero bueno, lo hablamos luego. que, bueno, justamente ahí quería llegar. Bueno, ya había mencionado en otros capítulos esto del estoicismo. No sé si conocía o había escuchado nombrar esto de, bueno, un poco hacerse responsable de la realidad, que la realidad es neutra y tener que hacerte responsable de tus acciones, de tus decisiones. Un Sí, poco resumiéndolo sería eso. exacto, Y es esto, sí, por el supuesto. hacerse responsable de qué es lo que está pasando y en el caso particular que decía esto de la mediación en la familia, de que, bueno, vengo con mi cultura, vos venís con la otra, eh, hay algo que me gustó mucho a mí del movimiento que yo rescato, que es, a partir de ahora es una nueva familia, o sea, podemos, la idea es que saquemos lo mejor de una, lo mejor de otra, y lo unamos y hagamos que encaje, porque Claro, no tiene que ser como una ni como la otra. Esto es nuevo, es diferente y a partir de ahí se van a formar eh, nuevas culturas, nuevas tradiciones, que está bueno porque eso los puede ir creando. Las tradiciones, si bien se arrastran con el tiempo y se van trayendo, hay momentos en los que hay tradiciones que creo que no son sanas, entonces está bueno como ir descubriendo cuáles son esas tradiciones y el analizar, bueno, de mi papá me gustaba esto, o aprendí, claro, como decía en Santiago, bueno, aprendí de que porque me obligaban en su momento sí, a levantar o tender la cama o barrer la pieza una vez a la semana, sí, me permitió ser independiente en Estados Unidos. En mi caso, me sirvió para estar 8 meses bueno, sin mi familia, solo completamente en Francia, sí, sí, bueno, y también el descubrir o el cocinarse, como que siempre aprendes cosas nuevas y creo que justamente lo que decía, nunca somos viejos para adquirir nuevas experiencias, para tener no, nuevos propósitos. Me gustaba no, mucho lo que estabas contando y habíamos quedado en el proceso de, bueno, ¿por qué era geología? Y habías dicho sí, esto de que te gustaba mucho la naturaleza y había encarado por ahí, pero que antes tenías la opción de locución. sí. El tema de la locución era en interés porque tu papá era locutor o porque tenías también esas ganas de la locución, No, a ver, yo porque me después sentaba, pasaste por ahí, pero sí, claro, claro, claro. No, es una vocación innata en mí y es un karma, te diría, porque casi antes de la pandemia, casi me inscribo en la Santo Tomás para estudiar locución, porque hace más de 40 años y me pasó en Colombia y me pasó en Estados Unidos y me pasa todavía el día de hoy algo que es muy gracioso para quienes me conocen. Y cuando comienzo a dar una clase, un curso, una charla o lo que fuera, la pregunta inevitable es, ¿usted es sí, locutor?
Entonces, Por la voz. mi papá era locutor, y entonces ya me río de todo eso y un día dije, ¿saben qué? Voy a estudiar locución y aparte tenía beneficios como padre de alumna, que ya no lo tengo porque ya se recibió Sofi, pero a lo que voy es, y para darme el gusto de tener el título, porque yo tenía el carnet de habilitante que quedó en aquel canal, no sé qué pasó con eso, pero para darme el título y cuando me vuelvan a preguntar usted, locutor, decirle sí. Entonces, Sí, no, sí, era parte de mi vocación, sigue siendo parte de mi vocación, lo hago y me di el gusto de trabajar con mi viejo en Radio Universidad y tengo grabados esos programas y llevarlos a Agustine, que en ese momento era pequeño, el mayor de los nuestros, y tener las tres generaciones allí. Y bueno, y Sofía es comunicadora. Entonces, claro. a la pregunta puntual, no, yo lo digo esto a los chicos en primer año, esa historia de, me gustan muchas cosas, no hay problema. Ustedes van a elegir una carrera universitaria solo como una opción de una herramienta de vida y no significa que todo lo demás muere en su vida. Siguen siendo artistas, les gusta esto, les gusta aquello, no tienen que anular esa otra parte cuando está la tensión de la decisión curricular, perdón, de la decisión vocacional, que es bastante complicada, especialmente, miren cómo lo vemos los padres. No me dice, no se decide, ¿qué le pasa? No habla, no sabemos qué va a estudiar, bla, bla. Oh, somos un bolso de estupideces en vez de acompañar muchas veces ese proceso y entender que los jóvenes están pensando, que no es indiferente, que a veces no tienen mucho para decir. Pero bueno, cuando uno finalmente decide algo, lo que está decidiendo es una profesión universitaria, en el caso de los jóvenes que pueden estudiar una carrera universitaria, como una herramienta de trabajo y de Sí, vida. Pero eso no significa que lo demás murió. Hay que tener muy en claro eso, ¿no? Porque de repente, ahora estuve en un curso de vulcanología en Colombia, como les contaba al principio, y me encontré con una chica chilena, estudiante de posgrado, muy jovencita, tremendamente talentosa, porque yo hice muchos años fotografía, llegué a hacer muestras de fotografía. Bueno, esta chica tiene un talento tremendo, puse en mi Instagram fotos de ella, bueno, y ella, sí, y empecé a ver las coincidencias, ella empezó a ver las coincidencias, ambos cantamos, ambos hacemos arte, hacemos fotografía y hacemos geología. Entonces ella me decía, usted es la reencarnación, yo soy la reencarnación suya. Bueno, no anulamos nuestras vocaciones. Qué lindo es poder decirles a los jóvenes que en esa tensión de la elección vocacional, que incluso puede ser no estudiar ninguna carrera universitaria y dedicarme a otra cosa, no hay que dejar de lado los sueños y las otras capacidades que tenemos en la vida. En el caso nuestro, como con Mónica, cuando nos integramos en el movimiento familiar cristiano, hijos chicos, todos los que nos integramos en el movimiento familiar cristiano, porque no nos llevamos bien en el matrimonio. Entonces vamos a buscar un lugar donde unas ruedas de auxilio, a ver si alguien nos ayuda a acomodar las ideas. Y ahí nos damos cuenta claro. a nivel terapéutico, a pesar de que no debería ser un lugar terapéutico, pero sí con un efecto terapéutico. Bueno, empezás a conversar, como bien lo describiste vos, ¿no? Modelos de familia, empezar a entender que no estás solo en el mundo, que lo que te pasa le pasa a mucha gente, etcétera, etcétera, etcétera. Empezás a hacerte cargo de las cosas que tenés que resolver, que es llevar adelante una familia con el menor daño posible. Miren, me imagino la conversación de nuestros hijos en un sillón, en un cumpleaños, cuando uno ya no esté acá, diciendo, no, el papá lo hacía por esto. No, la mamá, la verdad, claro, no, ahora lo entiendo. Lo que hacía el papá Claro. no era su culpa. No, ¿saben qué, chicos? Chicas, sí, sí era nuestra responsabilidad. Habrá estado en un contexto, pero qué duro para los hijos tener que tratar de interpretarlo a los padres cuando los padres ya no están. Entonces, cuando tenemos la posibilidad de dejar en claro por qué tomamos ciertas decisiones y por qué no las tomamos, dentro de nuestras Exacto. limitaciones, ¿no? Y no ser motivo de conversación de las cosas que nunca entendimos como hijos. Y en este momento me pongo como hijo. Las cosas que nunca entendí de mis padres. Entonces, bueno, no sé si yo lo voy a lograr, si con Mónica lo vamos a lograr, pero es una invitación a hacer un esfuerzo, ¿no? Para la salud mental y espiritual de todos nosotros. Hay que morirse en paz, Renzo. Y mis padres murieron en paz. Yo los despedí de la mano y en paz. Entonces, y eso es un don muy grande, es una cosa grande, muy linda. Y te estoy hablando de la pérdida de los padres, pero es muy lindo cuando es así. Entonces, bueno, también me puse nostálgico ahora, perdón. No, 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 está bien, no, sí, el programa es para eso. Me gustó porque la reflexión de este momento sería el analizar y el
usar esas comunicaciones de la mejor forma. El entender, por un lado decía lo de la carrera, de que, bueno, muchas veces, y yo creo, hoy me doy cuenta también después de un camino y en mi caso particular, yo vengo estudiando ingeniería electrónica, estoy a 5 materias de recibirme Sí. y hoy creo que no es mi futuro. O sea, yo no me veo siendo ingeniero electrónico como trabajando de eso, pero no descarto el que no es como que fue algo que lo hice en vano, porque Sí. hoy la carrera a mí me dio herramientas, me dio relaciones con personas, me dio oportunidades, porque si no fuera porque estaba cursando una carrera en cierto periodo, no me podía postular para una beca que me permitió llegar a Francia y de esa forma llegar aquí donde estoy en Italia. O sea, todas esas oportunidades se fueron dando debido a las decisiones que he ido tomando. Y Sí. el reconocer también de que no tenés todas las decisiones hoy, de que hoy no tenés todas las herramientas para decir y que después no podés estar criticando por lo que has hecho ayer, porque ayer no tenía la sapiencia o no sabía Exacto. qué es lo que iba a pasar. Sí, Creo que sí, el también sí, no sí. culparse, que decías esto de la culpa y el saberse perdonar uno Sí. mismo, creo que es Ah, muy importante a la hora de estar en paz justamente con esto, de morir en paz o de decir, bueno, si hoy me voy, yo sé que me voy en sí, paz porque lo que hice hasta hoy sí. lo hice consciente, lo hice tranquilo y lo hice sabiendo que era lo que yo quería. Sí, totalmente. A nosotros como familia, estoy hablando de mi hermana, nos tocó perder a nuestra hermana médico en Mendoza en la pandemia y cayó muerta. Entonces, y no la vi nunca más. Vi una urnita y fui a su sepelio pero bueno, el don de la fe que hemos heredado y que sobre el cual no tenemos ningún mérito, me permite sobrellevar la pérdida de mi hermana, que era mi gemela, porque aparte físicamente éramos idénticos y era como la que yo le pegaba, la golpeaba, toda la historia de hermanos, ¿no? Y en el caso mío era mayor, así que yo la golpeaba a ella, vivía con chichones, operaciones y toda esa historia, ¿no? Me permite comprender que listo, que estamos de paso por acá y que no tengo la menor duda hasta ahora de que nos vamos a reencontrar. Y no es una aspirina espiritual lo que estoy diciendo, es una certeza. Y esa certeza tiene que ver con un regalo enorme, ¿no? Y ese regalo viene de la mano de las madres. Entonces, si hay alguna madre escuchando, eh, piensen que la fe se hereda de la madre fundamentalmente, ¿no? Mi recuerdo, tal vez uno de mis primeros recuerdos cuando era niño era el famoso me voy a dormir con la mamá, y me agarraba literalmente la mano y hacía que me santigüe, ¿no? Que la gente dice la señal de la cruz, y Claro. me santigo. Bueno, más allá de quienes nos escuchan y de la fe que profesan y todo lo demás, que sería casi un detalle, este tipo de cosas que a mí me permiten transitar la pérdida de mis seres queridos, casi absurdo lo que voy a decir, con alegría, y que lo puedo, con un fuerte sentimiento de dolor, pero no de Sí, frustración y abatimiento, sino de alegría, esperanzador, tiene que ver con esto, ¿no? Así que bueno, también es un llamado a la reflexión, a esto de cultivar las cosas positivas. Me voy a sentar a hablar de mis viejos para contar, para tratar de entender todo lo que no supieron hacer o todo lo que me dejaron. Entonces, sí, y bueno, si me dejaron el don de la fe, si pude estudiar, si pude esto, pude aquello, pude todo lo demás, bueno, gracias viejo, gracias, gracias. Eso no me exime de la responsabilidad de padre y no nos exime a Mónica y a mí de responsabilidad de padre de sanar heridas que, insisto, generamos los padres y nos ponemos bajo el paraguas de lo hice con amor, hijo, lo hice con amor, hija. claro. No, viejo, no, vieja, si me estás escuchando, está bueno eso, no No está funciona en así. duda de que era por amor. No, pero no funciona así. Claro. Y bueno, ¿cómo llegamos de ese Roberto que andaba vagando y con ese espíritu libre, pasó de geología, después recorrió, hizo música, fotografía, teatro Uh, ahora? ¿Cómo llegó a la mediación? Porque bueno, sí. 2013 un yo poco lo estaba tocamos en en la el federación. camino, pero
Sí, 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 correcto, pero concretamente, porque esto creo que es una herramienta muy valiosa, ¿no? No mi testimonio, sino qué pasó conmigo. En 2013 decido hacer un curso elemental de formación que me habilita en Tucumán por las leyes, pero bueno, no importa tanto las leyes, me habilita a ser co-mediador en Tucumán con un abogado. Pero bueno, fui con el doctor Antonio Tula en FEPUT, que es la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán, donde están nucleados los colegios profesionales de Tucumán. Yo fui dirigente muchos años de allí e hice ese curso y wow, descubrí una herramienta increíble para poder abordar los conflictos. Increíble. Y Antonio, el profesor, nos decía, vayan a sus casas y hagan esto con sus hijos. Vayan a sus casas o con sus amigos y hagan esto y díganme. ¿Y sabes qué, Renzo? Funcionaba. Entonces aprendí las técnicas elementales de mediación que para que la gente lo entienda, el mediador tiene ciertas... ¿Cómo llegué ahí? Por curiosidad, porque soy un curioso, porque Sí, soy un tipo que a los 60 años se fue a Colombia a tomar un curso de campo, porque si voy y me decís que voy a tener un curso y tengo tiempo, lo tomo, porque me gusta aprender y porque me encanta que me enseñen. Y aparte me siento muy bien cuando yo puedo transmitir eso y enseñarlo y enseñar mejor. Entonces, afortunadamente todavía tengo esas ganas de hacer, ¿no? Pero bueno, concretamente en la mediación la gente dice, bueno, pero ¿qué hace un mediador? Que luego lo utilicé en comunidades originarias, casos excepcionales en Argentina, que no están escritos. Se está escribiendo un libro sobre mi vida, pero no importa tanto eso, porque les llamó la atención todo esto. A alguien en Buenos Aires, sí, 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 a alguien en Buenos Aires le llamó la atención y mira está vos, escribiendo estas historias. interesante. Sí, sí, claro. Sí, 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 sí. Este, pero bueno, si llega o no llega no interesa demasiado. A alguien le interesó esto. Pero un mediador, ¿qué hace? Dos personas tienen un problema, papá y mamá se separan, porque eso sería mediación familiar, después hay mediaciones penales, hay muchos tipos de mediación, patrimoniales, Sí, los hermanos discutiendo por la herencia, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, y no hay arreglo, no hay arreglo, no hay arreglo. Entonces, ¿qué hace un juez? Dice que tienen que entrar en una etapa de mediación. En algunos lugares es obligatoria, en otros no. Pero vamos al caso de la mediación. Entonces, vos te sentás. sí, Primero, las dos partes tienen que estar de acuerdo. El mediador no se impone. Los mediadores es aceptado por las partes. En el caso mío, por las comunidades originarias y la empresa tenían que aceptar mi rol. Y yo pongo condiciones. claro, Para hacer esto, ustedes tienen que estar de acuerdo con muchas, muchas condiciones. El mediador no opina. El mediador lo único que hace es ir transformando la opinión de uno en algo positivo, concretamente. ¿Qué te pasó claro, con tu esposa? ¿Cuál es el problema? Lo que pasa que esa mujer a mí me hizo mucho daño, me vivía gritando, entonces, y ahora se lleva a mi hijo 3 días a la semana y no tengo forma. ¿Qué hace el mediador? Lo escucha y le dice, o sea que tu problema con tu ex mujer es que no te deja ver a los hijos la cantidad de días que vos querés. Sí, 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 bueno, eso es claro, un problema. O sea que no te deja ver a los hijos. Sí, sí, pero aparte me grita. Pero tu problema se empieza a objetivizar el problema. El mediador tiene que tener la capacidad de quitar el adjetivo de que es nerviosa, de que está mal de la cabeza, de todo claro, eso. Entonces, y al finalmente haces un mecanismo muy simple, que es decir, o sea, vos me querés decir que tu mujer, tu ex mujer, no te escucha cuando vos le pedís a tu hijo más días en la semana. Y dice, bueno, sí, listo, eso se anota. Se va a la otra parte, se hace claro, exactamente lo mismo, se hace una reunión conjunta y se dice, ¿usted estaría dispuesta, usted señora, estaría dispuesta a cederle a su ex esposo, sus hijos, un día más a la semana? Sí, pero ahora, y se comienzan a hacer un proceso de claro, acercamiento, pero se quitó concretamente la connotación negativa de la expresión. Es el famoso claro. La hincha de Racing. objetividad, Anoche quedó eliminado Racing. Exacto, ¿no? Sí, porque el técnico para la... Bueno, ¿sabéis qué? Perdió Racing, sinceramente. O sea, jugó bien, jugó mal. La mediación te entrega herramientas que hacen que tu vida sea más simple, que hace que los problemas claro, que tenés tengan un camino de solución. Y, para hacerlo corto, la clave de eso es aprender a escuchar. Casi que te diría que hoy podés titularlo la escucha, ¿no? Eh, no claro, tenemos capacidad de escuchar. Entonces, como no... Y una vez le pregunté a mi amigo, a un amigo mío de la infancia que conocí en San Roque, le digo, hermano, ¿sabes qué? No sé qué me pasa, me buscan de acá, de allá, del otro lado, porque me dicen que yo escucho. Me dice, vos nunca te diste claro, cuenta, pero de niño todos te buscábamos porque nos escuchabas.
Me dije, hermano, me dice, toda tu vida vos fuiste una gran oreja para nosotros. Y yo empecé a revisar mi vida de joven y de adolescente y efectivamente todos esos chicos que nadie quería, que le hacían bullying, que en esa época no existía el bullying, pero lo hacíamos Sí, porque era defectuoso, porque tenía algún problema, todos me buscaban a mí porque yo me sentaba con ellos a escucharlo. Más allá de mi relato, y que el objeto de esto también es relatar la vida de uno, es aprendí de muy pequeño a escuchar, a tener mucha paciencia para escuchar. Y un mediador tiene que fundamentalmente escuchar. No escucha. nos oímos, pero no nos escuchamos. Y muchas veces en la mitad de la conversación retiramos la vista del lugar porque hemos perdido la atención, ¿no? Entonces, la escucha es la herramienta fundamental para iniciar un camino de conciliación y de acuerdos, si hubiese que hacer una síntesis de esto. Yo la incorporé a mi vida y sin querer, Claro, en el año 2010, abordé un problema muy complicado entre 6 comunidades originarias de la Puna, que está escrito en un artículo que te lo voy a enviar para que lo tengas. Y está en 2 idiomas, está en perfecto. inglés y está en Lo español. vamos a poner Sí, sí, te lo en la voy. descripción, lo vamos a poner. Sí, que a alguien le Perfecto. interesó y se llama el hombre que pudo ver a las comunidades, se puso en los zapatos de las comunidades indígenas. Hoy sigo siendo amigo de la gente de las comunidades indígenas. Mi compromiso con ellos no cesó con el trabajo. Ellos llegaron a acuerdo con las empresas y hubo paz. Construcción de espacios de paz. Entonces decir, wow, este tipo, qué bien. ¿Y sabes qué le digo yo? Yo recibí un don, volvemos sobre el don de la Sí, escucha, tal vez el don del consejo, no lo sé. Y atento, la palabra don significa recibiste un regalo. Como recibiste un regalo, no es que tenés un mérito, no sos mejor que nadie, te lo regalaron. Y cuando lo regalaron, te pusieron la obligación de ponerlo a disposición de los demás. Todo eso no creas que yo era consciente. Con el tiempo me fui claro. dando cuenta que tenía que socializar mis dones. Entonces, en este caso, no solo me sirve a mí profesionalmente y me hace sentir muy bien y trabajo y mi familia puede vivir muy bien, no solo tiene esa consecuencia, sino que además construyo o colaboro en la construcción de espacios de paz que hoy te diría es uno de los desafíos más importantes de la humanidad. Entonces, ¿cómo llegué ahí? Dios quiso que llegara ahí. Yo puse mi partecita, no me di cuenta, me doy cuenta ahora mirando para atrás. Esta pregunta me la hicieron muchas veces y para sintetizar, y lo digo digo en otro artículo, ¿no? Que también porque varias veces me hicieron esta Sí. pregunta y me obligaron a pensar, a eso es. Entonces, una vez caminando, haciendo de geólogo por la Puna, bla, bla, 4.000 metros de altura, súper agitado, con mi amigo Fidel, de origen boliviano, vivía en La Quiaca, Fidel Martínez, Sí, me decía, jefe, jefe, descanse, que usted está muy agitado, me decía, ¿no? Te habré tenido 40 años. Y me quedaba a descansar. Y yo lo relato en ese artículo, estaba con mis anteojos negros por el sol en medio de un arenal, muy alto, estaba realmente agitado, y él me empezó a contar su vida. Yo hasta ahí que miraba las montañas, las formaciones, lo que yo tenía que hacer, miraba el paisaje, lo que había estudiado, miraba. sí, Y cuando claro. empecé a escuchar su historia de vida, cómo había conocido a su esposa, cómo corría por la Puna para poder visitarla, corría 8 horas a la madrugada. Cuando me contó su historia, él nunca supo que yo lloraba, porque mis anteojos me protegían de ver mis lágrimas. Ese día yo dejé de ver las montañas y comencé a ver a la gente. Y comencé a prestarle atención a la gente. Y creo que eso fue en el año 2004-2005. Creo que inconscientemente empezaron a juntarse todas estas herramientas y estas oportunidades. Después le fui poniendo herramientas, me fui preparando para esto y sigo estudiando Claro. sociología, conflictosofía, etcétera, etcétera. Y hoy me permite abordar conflictos sociales muy importantes. Entonces, y fundamentalmente sentirme muy orgulloso de ser parte de la creación de espacios de paz, ¿no? Porque el conflicto es parte de nuestra vida, Renzo, pero bueno, podría estar horas contándote de esto y los voy a aburrir mucho. No, 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 para nada. A mí me parece totalmente interesante, incluso te iba a preguntar, ya habías dado un ejemplo general de esto de, bueno, los padres que se separan, pero ¿cómo es el hecho de la empresa con un grupo más allá de Uf, un problema en particular, pero ¿quién te contacta? ¿Cómo llegan a sí, vos? sí, ¿O vos trabajás para la empresa o trabajás aparte? ¿Cómo es sí. el tema? Estoy en calidad de consultor. eh, He rechazado muchos trabajos fijos, incluso a nivel nacional, de secretarías nacionales,
porque en este momento de mi vida no me interesan ese tipo de cosas, no me interesa nada que tenga que ver con la gestión política. No importa tanto eso mis antecedentes. Me contactan las empresas, en lo que yo hago soy como muy conocido, entonces como que, wow, y yo no, gracias a Dios nunca fui consciente de todo eso. Y también le pedí a mis amigos, que me quieren mucho y que yo quiero mucho, que el día que yo crea que estoy en algún lugar donde no estoy, que me tienen que bajar a tierra de una Sí, cachetada, porque si no, no me hacen ningún sí, bien, me contactan las empresas, me contactan los gobiernos provinciales y también me contactan las comunidades. Y eso es muy difícil de lograr. ¿Qué es eso? Credibilidad. Y hay, bueno, claro, está el famoso ingrediente secreto de la sopa del papá de Kung Fu Panda, que yo soy un fanático porque tengo el claro. muñequito de Kung Fu Panda Sí, en mi mesa de luz. Cuando le dice, ¿cuál es el ingrediente secreto, papá, de tu sopa? Ninguno. ¿Cuál es el ingrediente claro, secreto de mi trabajo? Portarte bien, ser transparente, no mentirle a la gente. Mirá, es simple. O sea, si vos tuvieras que tomar un curso o alguien conmigo, en 5 minutos te pongo una diapositiva y te digo, tenés que portarte bien, no mentirle a la gente, cumplir tus compromisos, generar relaciones para toda tu vida. O sea, y no claro. es una receta, son como los outlines, son como los grandes títulos sobre los que tendríamos que trabajar. Entonces, ¿quiénes me contactan? Mayormente empresas para que les resuelva problemas. En este momento para que capacite equipos. Estoy capacitando muchos equipos de muchas empresas que van interiorizando el concepto de Analizando. Sí, internalizando, gracias, internalizando el concepto de diálogo, que es todo un tema, el concepto de la calidad de relaciones, que es todo un tema, que lo voy a desarrollar esta tarde también. Tengo algunas charlas colgadas en YouTube, si alguien quiere escuchar de esto. Me llegó a pasar perfecto. que a pesar de ser sector minero y todo lo demás muy específico, una amiga a la que quiero mucho, le digo, Marita, le digo, porque no voy a decir su apellido, ¿por qué me escuchás Sí, si vos sos una referente del sector? ¿Por qué siempre te conectás y me escuchás? Y me dijo, porque una vez estaba con la valija en la puerta de mi casa para dejar mi familia. Y escuchándote a vos me quedé. ¿Sabes de fuerte que es eso? Ahora, ¿yo qué dije? La verdad es irrelevante que dije. No sé qué es lo que a ella llegó a sus oídos, no tengo idea. Pero en general, cuando doy esto, que lo doy en varios posgrados y lo doy a mis estudiantes y vivo, tengo como 30 webinars grabados en YouTube, cuando hablo de esto, la gente se va de la actividad y empieza a hablar de la vida personal. Entonces yo me siento súper, por eso digo, estoy súper contento con todo esto, ¿no? Sin querer, ayudas a la gente a reflexionar y a darse cuenta de que sí hay caminos de paz en tu vida, ¿no? Y de la construcción de esa calidad de relaciones. Si yo te dijera a vos o le dijera a quienes nos están escuchando, tomen un papelito y dibújense ustedes y pongan con quiénes se relacionan el día de hoy. Y pongan sí, flechitas y pónganle de 1 a 5 como las encuestas. O cero. Cero no tengo relación, 1 es muy mala, 5 es muy buena. Y pongan una flecha, hacia ahí pónganle un número. Y después pregúntenle a la otra persona qué valor le pondrían a la flecha hacia ustedes. Es decir, sí, cómo ve cada uno la misma relación. Tendrían un mapa de relaciones personales. Entonces, si tengo cero relación con alguien que debería tener, mi objetivo de vida es sí, crear una relación. Si la relación es 2 porque es mala, mi objetivo es llevarla a 3 y después de 3 a 4 y después de 4 a 5. Y si mi sí. relación es 5, el objetivo es mantenerla esa calidad de relación. Entonces ahí tenés un pequeño plan de vida, muy fácil en una hoja borrador del otro lado con un Sí, lápiz y decir, ¿dónde tengo que poner mis esfuerzos? el mapa de relaciones. Es Sí, genial. total. Nunca me había puesto a pensar en tan simple que Hacelo. lo podemos hacer. Sí, lo anoté para marcarlo como parte del video, pero además para hacerlo, Que la porque gente lo haga y lo cuelgue. últimamente, sí, esperamos que la gente aquí en los comentarios lo haga, diga si le sirvió, si no le sirvió, por qué cree que no le sirvió, o si le sirvió, porque sí. Pero me gustó esto del mapa de las relaciones porque últimamente vengo tratando de enfocarme un poco más en la parte del detrás. Si bien generalmente creo que un poco empecé el podcast y empezamos junto con un amigo, con Gonzalo Goyeneche, que sí, también lo conocé. Que Eh, se auto boicotea, que empezó, se auto boicotea. sí, sí, se auto boicotea bastante, pero hablamos con él y un poco la idea era eso, el compartir esas experiencias, esos caminos recorridos
pero darle ese toque especial de, bueno, no quiero solo mostrar, está bien, toda la experiencia y el CV acá, porque para eso están, no sé, otros lugares. Queríamos centrar un poco más en la vivencia personal y en el camino y en qué enseñanzas va aprendiendo en el día a día. Y creo que con solo esto nomás es increíble lo que se puede llegar a cambiar en las Sí, reflexiones que tenés propias de mi relación con mi amigo, con mi mamá, con mi papá, que hablamos en uno de los episodios, todavía no salió, pero con Gonzalo hablamos sobre las relaciones familiares, la religión un poco, y hablamos esto de la importancia de dar el 100%, creo que sí salió, la importancia de dar el 100% y reconocer cuándo estoy dando ese 100% con mis relaciones con mi familia, con mi amigo, con... creo que siempre es importante hacer ese análisis de vez en cuando y el como algo de tener que medirlo para poder mejorarlo. Si no lo medís, si no hacer, claro. no hacer este mapa de relaciones, si no hacer algún otro diagrama que te diga, Mm. bueno, necesito mejorar algo, no vas a saber qué mejorar nunca. O sea, Pe- hay que hacer ese Pero, análisis. Y pero, eso es algo que agradezco mucho de la facultad claro, y de la cabeza de ingeniería, sí, esto de tratar de analizar todo y de todo tener por lo menos una grafiquita, un diagrama que te sí, diga, bueno, sí. esto va primero, esto va después. Había un diagrama que estaba, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero es este diagrama de para priorizar actividades que es el, bueno, si es urgente, si es importante, o si no es urgente, si no es importante, Sí, y en base a eso diagramar y decir, bueno, ¿cuál es lo primero que tengo que hacer? Bueno, tengo que mandar este correo, mando este correo. Y era eso, pero para la vida, claro. y todo el tiempo como que lo vas adaptando a ese camino. Sí, totalmente. Y Y aparte lo dibujás. Cuando lo dibujás, lo expresás. Cuando lo expresás, que es un tesoro, lo guardás y lo podés ver de nuevo. Y al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, podés volver a hacer el mismo gráfico y ver si pudiste dar un paso adelante. Medís. Entonces, y es algo tan simple que lo haces en 5 minutos. Con muchos amigos y muchas amigas los invito a a hacer esto y se quedan muy impresionados. Después tiene otras variantes todo esto, ¿no? Que te enseñan en conflictosofía, que tiene que ver dónde ubicas a las personas dentro de ese mapa, más de la onda psicológica, ¿no? claro, Y cómo vas cambiando ese tipo de dónde ubicas que a si las lo ubicas personas. arriba, crees que es Sí, superior a vos, que si lo ubicas, y bueno, y incluso, empieza ahí a incluso ser hay así. una cosmovisión indígena sobre esto, ¿no? Lo que es el Ucuspacha, que es el infierno bajo tierra, porque infierno significa bajo tierra y Ah, etimológicamente significa bajo tierra. Y el Ucuspacha y el Caipacha y etcétera, y las deidades, y bueno, también tienen una cosmovisión y ellos ya trabajaban sobre la graficación de sus conflictos y dónde ubicaban las deidades y etcétera. Entonces, más digo esto en honor a tratar de ser amplios con la audiencia, ¿no? Porque por ahí uno habla de la fe, el don, y hay gente que no se siente representada por eso. Bueno, quiero que sepan que acá exacto. no se trata de la religión católica, se trata de poder espiritualmente estar equilibrados o buscar un cierto equilibrio, desde el lugar que uno lo pueda ver Sí, y decidió verlo, en las crisis de fe, de sus propias sí, religiones, en su propio agnosticismo, que es totalmente lógico y razonable, etcétera, pero que son herramientas que finalmente lo que buscan son equilibrios internos y llegar a ese punto donde si me tengo que morir, me muero en paz. Que el viejo se exacto. murió por haciendo lo que le gustaba y aparte lo vi en paz. ¿Por qué? Porque yo lo vi a mis padres morir en paz. Entonces, y eso Sí, fue transformador en mi vida, fue altamente significativo. Que cierren sus ojos, agarrado de la mano de todos sus seres queridos, eso es un regalo divino. Y mm, finalmente se vayan. Entonces, el dolor es inevitable, pero sí lo que es evitable es el trastorno psicológico que te genera la pérdida de los padres, ¿no? Entonces, saber que están descansando, oh, wow, es muy lindo. Y te deja quedarte atesorado, mi viejo me decía, ¿para qué me regalas esa camisa unos 6 meses antes de morir? Y le digo, porque no tenés camisa, viejo. Y me dice, sí, porque a mi papá le faltaba una pierna, quienes lo conocen o lo conocieron. Mi papá sí, toda la vida, desde los 9 años, tuvo muletas. Entonces me dice, sí, ni las muletas me voy a llevar. Dice, de acá no me llevo nada. E hizo todo un camino de ir desprendiéndose de todo lo material con mucha paciencia para literalmente irse semidesnudo. Entonces, bueno, mira, si vos tenés ese ejemplo
y te decidís tratar de entender por qué se equivocaron tus viejos y estás perdiendo el tiempo. Entonces, a los 60 años, si no pudiste entender qué es lo que la vida te puso adelante, bueno, la verdad que lo único que hiciste fue envejecer cronológicamente, pero sos un inmaduro en otros aspectos. Ese es un gran tema. Hay gente que a los 13 años está obligada a madurar sentimentalmente, operativamente, etcétera. Y hay gente que tiene 80 años y sigue volando en la nube de Úbeda sin haber madurado ningún aspecto de su vida. Entonces, por eso vuelvo a insistir en lo cronológico y en la actitud frente a la vida, que Sí, vos estés afrontando el desafío que estás afrontando. ¡Wow! Cuando yo lo miro, digo, yo a tu edad tuve la oportunidad de hacerlo y no lo hice. No lo hice. Entonces, bueno, eso habla de un proceso y quienes te conocemos y quienes más te conocen de cerca saben todo lo que estás resignando. Porque, oh, está en Italia, estuvo en Francia. No, ¿sabes qué viejo? Estoy solo. Estuve solo mucho tiempo y es muy duro levantarse a la mañana, no entender qué te dicen, es muy duro. Creo que lo relataste, pero yo lo quiero poner desde afuera en otros términos. No es una decisión, no estás en el paraíso, estás construyendo algo de tu vida por decisión y con un sacrificio gigante de tu parte y sufriendo por el sufrimiento de quienes sufren tu ausencia. Entonces, es una mochila muy pesada. Bueno, hay que entender que en la vida uno tiene mochilas y en la mochila está el agua que me va a servir de refugio, pero también hay un pedazo de piedra que ahí tengo y me duele en la espalda y está todo eso en la mochila, pero a la montaña hay que subirla. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a la montaña no vamos a sacar la mejor foto, la vamos a postear, vamos a ser felices. Estás subiendo esa montaña. y, y, cuán- y cuántas veces no nos damos cuenta de que estamos subiendo la montaña. Por ahí hay muchos que hablan esto de, bueno, sí, que hay que progresar y que es todo, subí acá y va a saltar y mucha gente piensa de que es un solo salto y ya está, estoy arriba, cuando en realidad muchas veces, y este gráfico común que se muestra de en realidad, como en realidad creo que es, y como en realidad, y como, y como va, sube, baja, exactamente. Sí, Creo sí, que eso muchas veces no nos damos cuenta. Me interesaría saber, esto último, ya teniendo en sí, cuenta, para no hacerlo muy sí, largo, el ahora. pero qué es lo que por ahí te sirvió de la meditación, decías, para con tu familia. O sea, ¿en qué decir, bueno, me ayuda a solucionar esto? No sé, Sí, sí. hablaba poco con mi hija, solucioné esto. O entre mis hijos pasaba esto. Sí, estoy en ese proceso. Tenés que estar, lo que yo pude ver hasta ahora es primero la reflexión, después no la culpa, sino la responsabilidad, y después ser permeables a entender que la otra parte también está haciendo su propio proceso. Entonces, en estas variaciones de las relaciones, donde nos amamos, donde nos criticamos, nos odiamos, no nos queremos volver a juntar y a veces es tarde, y toda esta historia que circula por todos lados, entender que yo tengo que estar disponible, mi corazón tiene que estar dispuesto y que la otra parte tiene que hacer lo suyo. Y en el momento en que dice, che, podemos charlar o informalmente compartamos algo, vos tener la mejor de las disposiciones. Creo, no sé, por ahí de repente lo van a escuchar los chicos, espero que estén encontrando esos espacios de poder compartir, porque yo te puedo decir, a ver, desde mi visión, que creo yo, pero lo interesante sería que los chicos lo digan, ¿no? Los chicos, que Mónica, que Sí, la gente que se relaciona conmigo lo diga, ¿no? Si realmente he podido desarrollar una capacidad de escucha y de poder sí. comprender. A veces no compartir, pero sí comprender por qué pasan las cosas que pasan. De una manera un poco más relajada, no irresponsable, sino más relajada, asumiendo que las cosas son en la vida así, entendiendo que los chicos para crecer, igual que uno, van a tomar buenas, malas, regulares decisiones, etcétera. Estar disponible para la escucha, para acompañar las decisiones de los chicos y, y poder soportarlos en el sentido de apoyarlos, ¿no? En esas decisiones y estar prontos al consejo cuando se lo pide, no darlo de antemano. Los padres somos opinólogos profesionales, siempre tenemos una buena opinión para dar antes que nos pidan. Entonces, a las opiniones hay que darla y eso es una diapositiva del curso de esta tarde, es solo habla cuando tus palabras sean más importantes que el silencio, decía Atahualpa. Y eso es una gran frase. Creo que
No he llegado a eso, no lo sé en qué punto estoy, sería bueno preguntarle a la gente que se relaciona conmigo, pero al menos y honestamente hago un esfuerzo y lo intento. Así que lo dejo abierto, si me permites, Renzo, eso, Bien. porque Sí, no sí, es no, justo que yo lo perfecto. diga. Bien. Ahora, ya para cerrar, me gustaría hacer como una Sí, pequeña ronda de preguntas que hacemos generalmente. dale, Probablemente si has escuchado un par de programas ya las he escuchado, pero sí. la primera que me gustaría era cuáles han sido por ahí los tres conflictos, más allá de la mediación en sí, en tu vida, o tres decisiones más importantes que has tenido que tomar. Em, wow, qué buena, muy buena pregunta. Las decisiones más importantes que tuve que tomar, eh, O creo que por ahí difíciles. me... Sí, no, 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 las decisiones muy difíciles es, creo que aceptar que mi padre se moría, ¿no? Porque por la forma en que fue eso, ¿no? Me enojé mucho con él al principio y me costó mucho aceptarlo, hasta que acepté la decisión que él había tomado. Ojo, quiero que quede claro que no, mi papá no se quitó la vida, nada, pero sí, él sabía que se estaba muriendo y nos decía que se estaba muriendo y yo no quería entender eso. Entonces, aceptar que él había decidido eso me ayudó mucho después del enojo, que es un paso lógico previo, a poder acompañarlo gentilmente, suavemente, hasta literalmente eh, eh, El proceso. su último aliento, sí, en el proceso. Que eso es una decisión muy difícil. Después, las decisiones que tomamos permanentemente como matrimonio con Mónica, que es seguir juntos, ¿no? Porque estuvimos más cerca de no estar juntos que de sí estar juntos y en esto nosotros somos muy honestos, tal vez en otras cosas no lo sé, pero estos matrimonios que pintan todo de rosa o estas parejas o estos encuentros que dicen que todo es muy lindo, no, bueno, la verdad que la vida que uno ha decidido compartir, que hemos decidido compartir, es realmente muy difícil y tomar permanentemente decisiones es empecemos de nuevo, empecemos de nuevo, empecemos de nuevo contra todos los pronósticos, contra todas un montón de cosas. Creo que son decisiones que han sido muy difíciles, pero han sido muy lindas, como la de mi papá. Y después, tal vez la última, una decisión que me afectó mucho en un momento y después la tuve que madurar y la hice muy positiva, es no haber ido a Estados Unidos cuando tenía tu edad. Y hoy lo valoro enormemente esa decisión positivamente y tengo mis motivos y tuve mis motivos, no los comprendía y no los asumía. Eh, y luego, tal vez, una decisión muy difícil en el año 95, cuando Patricia, nuestra hermana menor, la que falleció, en el año 2020, Ujú. decidió irse de Tucumán a estudiar a Mendoza medicina y terminar su carrera allí. La verdad, nunca supe y nunca voy a saber por qué lo hizo. Entonces, pero lo acepté. Entonces, como lo acepté, vivo en paz. No estoy todo el día, no me siento en un psicólogo para contarle esto. Entonces, Sí, tal vez esas son las decisiones más difíciles, que como verás tienen que ver con las relaciones. claro. Y bueno, ya para cerrar, me gustaría preguntarte, y esta es porque, bueno, también tenés un camino recorrido, pero es, como decías hoy, si te morí hoy, estarías en paz. ¿Cuál sería esa frase o eslogan, si querés, Sí, que te gustaría que esté en, no sé cómo, pero bueno, en esa lápida, que decís, sí, bueno, la frase sí. que representa a esta persona, por más de que hoy tenemos muchas formas de inmortalizar a alguien, pero Sí, sí, entiendo. Nunca pensé demasiado en eso, más allá de las bromas que hacemos con eso. Disculpe que no me pare, todas esas cosas. Este, mm, simplemente, no sé si estoy todavía, sí, sí estoy al aire. sí, sí. Em, Una frase que a mí me sirve mucho es la que yo ya lo dije, ¿no? Solo habla cuando tus palabras sean más importantes que el silencio. Eso habla de la capacidad de escucha de uno, no es mía, la dijo Atahualpa, pero la hago mía en mi vida personal, ¿no? Primero porque como podrá ver la gente y vos, que tengo una capacidad de hablar demasiado. Entonces, y eso también me generó un problema en mi vida, ¿no? Cuando muchos meses me callaba y me decían, qué raro que estés callado. Y yo le decía, lo que pasa es que hablo demasiado. Hasta que una persona me dijo, sí, pero lo que decís es importante. Entonces esa persona me ayudó a entender que no es la cantidad de lo que uno habla, sino tal vez muchas veces lo que dices, ¿no? Eh, Tal vez eso, solo habla cuando tus palabras sean más importantes que el silencio, si no aturdimos y hablamos, no hablamos a demanda, sino hablamos de acuerdo a nuestras necesidades. Aprender a cultivar el silencio.
Yo amo el silencio y la soledad, y eso es muy difícil que entienda una familia, tu esposa, porque creen que no estás aceptando su presencia y a veces... Pero bueno, mi vida profesional también me llevó a muchos momentos de mucha soledad y de silencios muy profundos. Y es ahí donde realmente podés ver las cosas, ¿no? Creo que esto no estoy diciendo nada novedoso, pero sí lo puedo confirmar. Eso solo habla cuando tus palabras sean más importantes que el silencio. Creo que no hay mejor forma de terminar que esa. Justamente, como decía, este capítulo tranquilamente se puede titular Escucha, y la importancia de escuchar, de saber escuchar activamente. Simplemente estás totalmente invitado para una segunda vuelta, tercera, cuarta vuelta, no sé cuántas veces podemos llegar a juntarnos, Sí, porque me encantó, la pasé genial y creo que la gente también va a valorar muchísimo este episodio, sobre todo por la experiencia, la calidad y justamente esto de habla cuando tus palabras sean más importantes. Eh, la verdad que sí. No sé qué más decir. no, Simplemente invitar a la gente a que se sume, que se suscriba, que sigan también el canal de Roberto, que tenés tu canal de YouTube también. sí, Y en claro. Instagram también está. ¿Está público o En está privado en Instagram, sí. Instagram? Sí, está público todo lo que merece Bien, ser público y solo posteo cosas que sean positivas, que la gente se sienta bien, conforme y chocha, que nada que sea polémico. Así que sí, bueno, muchas gracias por eso. perfecto. Eh, yo felicitarte, sería casi como de rigor de un invitado, ¿no? Pero profundamente, ¿no? Profundamente porque admiro lo que estás haciendo, siento un Muchas enorme gracias. respeto hacia tu persona, te quiero mucho y a vos y a toda tu familia. Me parece que, wow, dedicarle tiempo a estos temas como has decidido es genial. Eh, Son imperdibles los podcasts. A mí me ayudan a conocer. Conocí mejor a mi hijo con este podcast. Así que te pido que le hagas una entrevista a los otros dos, así los conozca mejor. Eh, Porque nunca había podido escuchar a Santiago desde ese rol, ¿no? Entonces, y también invito a los jóvenes, que entiendo que por ahí es la mayoría de la audiencia, que inviten a sus padres a escuchar el podcast, para que aprendamos a conocer mejor a los jóvenes, de quienes muchas veces nos sentimos desilusionados y no tenemos la capacidad de vernos hacia adentro, ¿no? Cuando no pueden ver este tipo de cosas, es, en los jóvenes reside la esperanza. Entonces, esta invitación es, primero, un profundo agradecimiento, la pasé también súper genial, ya me Muchas callo, gracias. pero inviten a sus padres, inviten a sus madres que sigan este podcast para que aprendamos juntos a conocer mejor a nuestros hijos y a nuestros jóvenes. Muchas gracias y que tengas un hermoso fin de jornada allí en esa bella Palermo. Y muchísimas gracias, Roberto. Igualmente, que tengas una excelente conferencia esta tarde. Gracias. Y bueno, que la pasen genial. Gracias de nuevo. Mucha gente, suscríbanse, denle me gusta, compartan si creen que fue valioso. Yo les digo, compartan directamente porque fue totalmente valioso esta hora y 10 minutos que hicimos y bueno, no me queda más que agradecer. También te respeto muchísimo, te quiero mucho, Roberto, y muchísimas gracias de nuevo. Nos Muchas vemos la gracias. próxima. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Chao, Gracias, chao. gracias. Chau, chau.